¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aves en Movimiento. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de preparar este video. El canal tiene más de 1300 videos, cientos de especies tratadas y hasta ahora nunca le había dedicado un video completo a los horneros. Unas aves muy particulares, con características muy interesantes que las vamos a tratar. Por ejemplo, podemos decir que es una especie que se distribuye en el centro-sur de Sudamérica. ¿Quién no conoce ese particular nidito de barro? Un hornito de barro. También que es una especie que la podemos encontrar en distintos ambientes naturales y por supuesto en las grandes ciudades. Y claro, en Argentina ha sido declarada el ave nacional. Después de una lluvia intensa, los horneros, como el resto de las aves, volverán a sus actividades. Es muy común encontrarlos caminando por el suelo, buscando su alimento preferido, los insectos. También pueden comer invertebrados como lombrices, caracoles, gusanos y arañas. Pequeños peces y ranitas forman parte de sus capturas. Una vez que logra sacarle las alas, una chinche verde estará lista para ser tragada. Vamos a mencionar algunas características sobresalientes o distintivas de la especie. Por ejemplo, su canto. Es una voz fuerte, estridente, un canto a dúo. Comienza el macho y se suma la hembra. Como es una especie que permanecen todo el año juntas, utilizan el canto para comunicarse en distintos momentos del día. Y también podemos decir algo muy significativo, esa voz de alarma que tienen. Son los guardianes del monte. Muchas veces cuando los horneros detectan la presencia que se está moviendo un depredador por el monte, inmediatamente emiten esa voz de alarma y dan aviso a las distintas especies del posible peligro. Con respecto a su color, tiene un color general pardo. Podríamos decir que no es una de las especies más coloridas que podemos tener en la naturaleza. Otra característica particular de la especie es que la podemos ver habitualmente desplazándose por el suelo, caminando. Tiene un caminar elegante por el suelo que por supuesto va alimentándose, va buscando insectos y cada tanto realiza pequeñas carreritas y esa es la manera que tiene muchas veces de conseguir su principal alimento, los insectos. Y por supuesto no podemos dejar de decir dentro de las características generales, hablar de ese particular, ese castillo que construye ese hornito de barro, ¿sí? Con una circunferencia y una entrada muy interesante para criar a sus pichones. Luego de las lluvias, las charcas que quedan en el suelo atraen a distintas especies. Dando vuelta a hojas y moviéndose en el agua, un hornero busca alimento. En un área pequeña podemos encontrar varias parejas. Se mueven siempre juntas y vocalizan para comunicarse. Como te decía, el nido es una verdadera fortaleza. Es realizado por ambos miembros de la pareja y en temporada, en primavera, pueden tardar entre 15 o 20 días realizando un viaje tras otro. Incansablemente van y vienen llevando barro y otros materiales para construir su hornito. Pero también he visto parejas que, estimuladas por lluvias de otoño e invierno, comienzan con esa construcción. Trabajarán unos días de forma intermitente y luego, cuando llegue la primavera, tendrán el nido casi terminado, solo quedará darle ciertos retoques y sí comenzar verdaderamente con el periodo reproductivo. Cuando es el momento indicado y está disponible el barro, los horneros comenzarán a moldear su magnífico nido. Para esta tarea
generan mayor cantidad de saliva que les permite trabajar el material: barro, materiales vegetales, crines, estiércol y pequeñas piedras. No todos los viajes son con adobe. También se toman el trabajo de moldear y consolidar la construcción a medida que la masa arcillosa se seca y endurece. ¿Dónde construyen los nidos los horneros? ¿En qué ámbitos? ¿Qué bases utilizan? Bueno, en principio podemos decir que en ámbitos podemos encontrar nidos en el campo y en la ciudad. Con respecto a la naturaleza, la lógica es que utilicen árboles grandes con ramas de buen porte para utilizarlas como base. Pero también hay casos que se han registrado donde han utilizado arbolitos pequeños con ramas delgadas y flexibles, y también en el suelo. Podemos decir que hay parejas que aún conservan la acción instintiva, genética, de realizar los nidos en árboles pequeños y dispersos o en el suelo, cuando podrían haber elegido otro tipo de árboles, otro tipo de bases o construcciones. ¿Y qué problemas suman este tipo de nidos hechos en arbolitos bajitos y pequeños o en el suelo? Bueno, suman depredadores, suman la posibilidad de que ese nido no tenga éxito. Evidentemente, las parejas con el tiempo han ido volcando la alternativa de encontrar mejores lugares, y muchos de ellos vinculándose con el hombre y haciendo sus nidos en lugares que supuestamente podrían ser más seguros. Y una vez que tienen éxito en estos lugares, ya luego no vuelven a la naturaleza. Pero para los casos de la naturaleza, algunos casos muy particulares, recurrí a la colaboración de algunos amigos, a la movilidad de algunos amigos, para presentarles algunos casos, algunas evidencias. Como en el caso de Gustavo Borgo, un amigo que vive en Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Él me comentó y me comparte algunas imágenes de dos casos muy particulares. Podríamos decir algo raros para la mayoría de las parejas de hornero en cuanto a la construcción. Lo vemos. En el primero de los casos, Gustavo encuentra en la localidad de Federación, Entre Ríos, una pareja de horneros construyendo su nido en el suelo. Días más tarde, cuando volvió a registrar avances, encontró el nido abandonado y con claras señales que había sido atacado por un mamífero, posiblemente un zorro o un peludo, ya que se aprecia cómo había raspado la entrada con las garras. En el segundo caso, caminando por un campo con espinillos jóvenes y dispersos, encuentra un nido en proceso ubicado en una rama delgada y flexible. En mis viajes por el campo pude registrar algunos casos algo llamativos. Un nido con dos entradas. Al mirar en detalle se puede comprobar que así fue diseñado. En este caso, los constructores utilizaron la base de una rama pequeña y débil que la arqueaba. Llama la atención la decisión de la pareja de hacer el nido en un palmar, por lo cual no quedó otra que buscar una yatay inclinada que permitiera el trabajo. Nidos construidos en ambientes urbanos. Son aquellos nidos que utilizaron como base algún elemento artificial construido por el hombre. Y en este caso, seguramente tenemos un montón de casos. Vamos a enumerar una lista muy larga de lugares donde los horneros han elegido para hacer sus nidos. Yo podría decir
prácticamente que todo aquello que está quieto, construido por el hombre, puede ser utilizado por los horneros. Vi en algún momento una foto donde una pareja había construido su nido en una camioneta que había estado parada un tiempo. Así que a partir de eso podemos encontrar una diversidad de lugares. Pero hay algunos que son algo llamativos, o muy llamativos podríamos decir. Y para ello recurrí a un caso que lo tenía presente hace mucho tiempo y recurrí a otro amigo del canal, a Gustavo Puente de Gualeguaychú, que en su momento realizó el seguimiento de una pareja en la localidad de Perdices, también en Entre Ríos, de varios años, donde volvía a repetir la construcción. ¿Dónde? En cables de alta tensión, cables eléctricos. Por supuesto, me recordó a un caso también parecido en una parrilla de antena de TV que pude ver el trabajo, el duro trabajo que le llevaba a esta pareja poder llevar adelante esa idea de construir un nido en un lugar poco convencional, digamos. Porque se le caía, al no tener buena base, en días húmedos, días de mucha lluvia, hacía que todo ese material no cementara, digamos, y ese nido iba perdiendo forma y se iba cayendo. Así que, evidentemente, si nos pensamos desde la visión de la pareja, evidentemente consideraba que ese lugar tan inaccesible, tan alejado de posibles depredadores, valía la pena el insumo de energía y poder lograr ese nido y crear con éxito los pichones. Así que veamos algunas imágenes que amablemente Gustavo nos comparte. Con el correr del tiempo, los horneros se asociaron al ser humano, aprovechando sus ambientes. Y muchos de ellos cambiaron el campo por la ciudad. Pasaron de hacer un nido expuesto a depredadores en el suelo o en un pequeño arbolito, a construirlo sobre altos edificios, postes de luz y muchos otros lugares. Y en algunos casos se fueron a situaciones extremas, como utilizar un cable eléctrico como única base. La tarea es difícil, dar forma a un hornito con poca base firme. Muchas veces tendrán que volver a empezar, pero la pareja considera que el esfuerzo vale la pena. Después de estos interesantes registros, veamos otros casos, donde las parejas eligen otros lugares, distintos elementos artificiales para utilizar de base para sus nidos. Bueno, vamos a dejar la construcción o las bases para la construcción de nidos atípicos o poco comunes para pasar a los raros, ¿sí? A los bien raros. Y en este caso también recurrí a la amabilidad de algunos amigos, en este caso amigos de Uruguay, del vecino país de Uruguay. Mariela Barrios me comparte y me comentó dos nidos que pudo encontrar en las afueras de La Valleja. En un primer caso, un nido construido sobre postes de alambrados, pero la particularidad de su forma, como podemos ver, tiene una forma que se asemeja a un jarrón más que un hornito de barro. Y con ese detalle de que el orificio de entrada está en la parte superior. Ella comenta haber visto a la pareja trabajando. Y en otro caso, también recorriendo el campo, pudo encontrar un nido, como ya mencionamos anteriormente, en el suelo. ¿Sí? Sabemos que estos tipos de nidos suman la presencia de depredadores que se pueden aventurar a poder atacar el nido. Pero en este caso, tratando de superar esa situación, esta pareja no se le ocurrió mejor idea que hacer el nido, que construir el nido dentro de un termitero. ¿Sí? Ese termitero tenía una abertura y allí fue donde ubicaron el nido. Finalmente, el último caso muy raro. En un grupo de Facebook de observadores de aves de Uruguay, en un momento comparten una imagen muy llamativa. Una pareja de horneros había construido su nido sobre un caballo recientemente muerto. Dudo
me pongo a mirar los comentarios, principalmente los comentarios que hacían en referencia a haber subido esa imagen, para poder enterarme un poco de qué tan verídico era esto. Pero al poco tiempo encuentro respuestas al ver en YouTube, propiedad de Marcial Loops, las imágenes donde la pareja está activa en el nido sobre un caballo muerto. Los horneritos siempre nos sorprenden. De hecho, toda la naturaleza, día tras día, con sus encantos, nos sorprende. Estoy terminando con el video y quiero agradecer a todos aquellos que hicieron posible dar forma a este video. A los amigos de Entre Ríos, a los Gustavos, a Mariela y Marcial de Uruguay y a Julio Minat por su interesante imagen del hornerito construyendo el nido en la tapia. Espero que les haya sido interesante a todos este video, que hayan podido aprender algo o conocer algo más sobre esta especie tan particular. Y si tenés alguna imagen, algún relato, algo que comentarme sobre algún nido que te pareció interesante de los horneritos, bueno, espero recibir tus comentarios o tus imágenes, que posiblemente podrán ser utilizadas en un futuro video. Mientras tanto, nos estamos viendo, que estén muy bien.